Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Estudiando con Di. Es un placer hoy recibir a una persona que es el puente entre la palabra y la comprensión. Hoy estamos con la profesora y licenciada en Comunicación Social Isabela Blanco Galeano. Gracias por tenerme. Gracias Isabela por venir hoy al programa Estudiando con Di. Y bueno, queremos saber un poquito más acerca de tu trayectoria como profesional y cómo te desenvuelves en el área de la aprendizaje de idiomas. Claro, hay veces que yo siento que se puede ver un poquito drástico, ¿no? El cambio entre comunicación y el idioma, pero básicamente uno conoce es porque sabes decodificar ciertas cosas desde tu cerebro con lo que tú entiendes de algo. Tienen que ver mucho. Claro, en comunicación siento que, al menos como yo la vi, como un espectro muy amplio, igual tiene que ver, o sea, tú estás comunicando y quieres llevar un mensaje y puedes hacerlo con o sin palabras, pero claro, la palabra es el recurso más, digamos, más Inmediato, sí, más Sí, como me que parece. común que utilizamos, pues, porque por ejemplo, yendo al tema del cine, que a las dos nos gusta full, sí. hay una película que se llama Flow, que ganó mejor película animada el año pasado en los Increíble Oscars, esa película. buenísima, y literal no habla nada, no dicen nada y lo comunican todo, o sea, es que sí, excelente, pero el idioma es una de las bases de lo que yo pienso que es la sociedad, ¿no? Y uno de los poderes. Yo, por ejemplo, diría, claro, en comunicación yo tuve un profesor que decía, que yo no siento que la comunicación sea el cuarto poder, pero yo creo que es el único poder, literalmente, o sea, como... Transmitiendo un mensaje de la Sí. forma en que lo haces, que tú puedes tener poder. Sí, el Todos controlar, el crear pensamientos dentro de la cabeza de una persona, o Los sea, esquemas, ¿qué esquemas activas cuando comunicas algo de forma adecuada? Por ejemplo, si yo te digo a ti pasta, ¿qué piensas tú con pasta? macarrones. Macarrones. Y yo Sí. pienso de una en Italia, a Claro. pesar de que ya se demostró que la pasta no viene de Italia. Sí, ¿no? Pero igual es eso, es como qué esquema estás activando allí neuronal y eso nace de la comunicación. Claro, totalmente. Ahorita estás dando clases en el Centro Americano Venezolano. Centro venezolano americano, sí. Y es lo que estaba diciendo al principio. La gente puede pensar que es un salto como que full drástico, porque yo empecé mi carrera como profesional siendo periodista en el medio El Diario, community manager en mobile journalism. Y bueno, de una cambié al Centro Venezolano Americano. Bueno, no fue un cambio tan drástico porque no fue de un mes a otro, sino que a lo largo de un año, porque yo tuve que lidiar con ciertas cuestiones de salud. Y bueno, también uno como que anda en ese interín de ser joven y no saber qué uno hacer con su vida y qué tipo de vida uno quiere llevar. Claro, yo no estoy diciendo que ser periodista es horrible, yo digo que es una de las labores más bonitas, pero también es una labor muy exigente al nivel humano. Sí lo es. Porque tienes que tener un temple de acero para uno poder como tragar y dedicarte a la noticia y aún así como que sacar lo más crudo y más horrendo que tú veas, pero por el simple hecho de hacer justicia y que se conozca la historia de una persona. Es Y bastante documentar fuerte. todo lo que está sucediendo sin que te afecte, que te va a afectar, porque uno es humano. Sí. Pero es algo que realmente te enfrenta a lo profesional que debes ser, a tu código de ética, tus valores. ¿Qué me puedes comentar? Tú estudiaste en la Universidad Monte Ávila, ¿cierto? ¿Qué me puedes comentar de algo? Me comentaste un profesor que siente que no debería ser el cuarto poder en la comunicación, pero alguien que te haya dejado como una buena experiencia y un buen momento que tú digas, yo recuerdo a este profesor y siento que me encantó la experiencia universitaria por él. Bueno, tengo muchísimos, tengo varios. Tu top 3, ¿me puedes decir tu Top 3. ¿Y por qué? Porque eso también es muy importante. Puedes hacer un top 4. Un top 4 también estoy aquí. El primero va a ser mi profesor de ética. O sea, esa es una de las materias que más me encantó porque la vimos fue a través del análisis de un libro y bueno, uno puede decir, leer libros de la universidad, qué fastidio, sí, qué fastidio pues. Sí pasa. Pero, al menos no sé, ese era, no recuerdo el título, pero es del autor José Ramón Ayllón. Buenísimo, es buenísimo y vimos como que la ética a través no solo de uno como
no solo desde el lente como uno profesional, sino también desde el eje católico, ¿no? Ok. Porque mi universidad es full católica, la Universidad Monte Ávila, pues, y lo vemos todo a través como que de ese espectro bastante antropológico, / San Agustín, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las materias que más me gustó y que más me quedaron, y siento que, bueno, a pesar de que no recordar cosas puntuales, ya son cosas que hacen parte de mi vida, entonces es como que siento que lo cargo siempre conmigo. Ok. Ese fue mi primer profesor. Mi segunda profesora, y digo profesora / materia, es mi profesora de vocería, porque literalmente esa fue una materia lectiva del último año de carrera. Yo estudié en la carrera anual y que me ayudó muchísimo porque, claro, vocería es la preparación que tú le das a una persona para poder enfrentarse a los medios, ¿no? Entiendo. Y responder preguntas, ese tipo de cosas. Y yo me dije, bueno, yo estoy en comunicación, entonces yo voy a meterme en eso porque, o sea, yendo un poquitico más atrás en el tiempo, yo era una persona que era muy tímida, que me daba full miedo como que hablar en público, ese tipo de cosas, pero ya al final de la carrera yo ya estaba tipo, ay, bueno, ¿ya para qué vamos a hacerlo? Más desenvuelta, entiendo. Sí, es como que voy a lanzarme y ya. Y claro, esa materia la vimos fue en pandemia, ¿no? Me hubiese gustado verla presencial porque la profesora nos decía, si esto fuese presencial estaríamos simulando como que toda la rueda de prensa, ¿no? O sea, súper comiquísimo, pero esa es una de las cosas que a mí me han enseñado mucho, y también esta materia que fue de comunicación política, que me la dio otra profesora, Isabela Lexman, o sea, la mejor del planeta. Y bueno, te ayuda mucho como que a comprender este sentido de uno poder tener que hablar en público, ¿no? Y qué es lo que uno enfrenta y conlleva, y al menos yo creo que ese fue mi primer acercamiento. Extrañamente o no, dando clases aquí en el Centro Venezolano Americano me ha ayudado muchísimo a desenvolver esa parte también. Porque, o sea, yo al principio era como que me temblaba asquerosamente, tipo al hablar con una persona o al tipo de exponer algo. Imagínate, no solo exponer algo, pero hablarle a un público, o sea, tipo hablar, o sea, un poco de pollitos, que es que sí, enseñarnos inglés. Sí. O sea, tú eres mi iluminación, es como, wow. Yo ¿no? sí, claro que sí. Sí, es como que es bastante responsabilidad, y al mismo tiempo uno tiene que aprender a pararse con sus propios pies, ¿no? Y decir lo que yo estoy diciendo es verdad, o lo que yo estoy diciendo tiene valor. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, extrañamente, o al menos para mí en mi caso nunca lo hubiese pensado así, pero extrañamente para hablar, dar clases, siento que ha sido una de las cosas más gratificantes en ese sentido, y a nivel personal, porque claro, uno lo dice a nivel profesional, pero a nivel personal uno poder pararse y decir algo y que no te tiemble la voz es muchísimo, y uno puede Una ardua tarea. desenvolver esa autoconfianza, es un tema, y bueno, tengo mucho que agradecerlo. A esos 4 profesores que me mencionas. Tengo 3, pues he mencionado más porque tengo muchísimos, pero vamos a dejarlo acá. ¿De qué manera, Isabela, tu formación como comunicadora social ha influenciado tu metodología desde la forma de enseñar el idioma inglés a tus estudiantes? ¿Dirías que hace que bueno, enseñar gramática sea más fácil, el ser comunicadora, o por ejemplo enseñar la manera más fluida de hablar, de comunicar las cosas en inglés? ¿De qué manera ha influido el ser comunicadora social? Yo siento que me he puesto muy, por decirlo así, yo lo digo así, no sé si a lo mejor el término correcto, yo siento que me pongo muy semántica, en el sentido de que tener un poquito de atención al detalle en cómo uno dice las cosas y por qué. Porque tú cambias la estructura de una frase, o le cambias una coma o un punto o una pausa, y el significado entero de una sola frase, una sola pregunta, un solo concepto te cambia. Entiendo. Siento que a nivel profesional eso me ha llegado mucho aquí en el dar clases, y al final del día un periodista, y no solo el comunicador, vamos a ponerle el foco al periodista, pero yo creo que también todo el globo de comunicación social, productores, escritores, marketing, relaciones públicas, o sea, todos tenemos que basarnos en lo que es real y factual, y lo que es real es humano, ¿no? Entonces, dar uno clases también es un tema de que te tienes que basar en la realidad, y tú poder darles herramientas a otra persona para poder enfrentar esa realidad, o al menos hacer una cosa que a ellos les guste con esa realidad, y poder crear y producir y no tenerle miedo.
siento que son dos carreras que se confluyen bastante en ese sentido, pues, porque todas tenemos que trabajar desde un sentido objetivo, lo más que se pueda llegar, y genérico en el sentido de que siempre va a ser factual. Entiendo. Entonces, sí, siento que sí sea como un puente. También siento, bueno, como te digo, que a nivel factual tengo que ser bastante objetiva y bastante como, no científica, pero que sean cosas relacionadas a la realidad y para ellos poder enfrentarse a eso, ¿no? Claro, a veces mucho pasa que uno tiene que cerrar como que ese gap entre lo que uno tiene que enseñar o el cronograma del libro o de la clase, etcétera, pero tienes que ser capaz de combinarlo con cosas de lo que se está hablando ahorita, pues, o sea, no le vas a decir una expresión a un muchacho que se utilizaba en los años 50 cuando ahorita tienes expresiones como slay, skibidi, o ese tipo de cosas, pues, o sea, no. Tienes que enseñarnos a enfrentarse al mundo real. El mundo real que ahorita está cambiando en cada momento. Pues bueno, ahorita estamos en un contexto de conflicto internacional con estas cuestiones que están pasando en Irán. En todos lados está pasando algo. Evolución de la inteligencia artificial, las redes sociales, no sé, los TikToks estos que son los de que la gente agarra y los paquetes de sorpresa, no sé si has visto esos videos. Sí, las cajitas sorpresas, sí, claro. Sí, es como, ay, escoge, no, o sea, tipo, ¿cuántos bichitos quieres? Y yo te los cojo y lo que te salga. Es como, estamos enfrentándonos a un mundo que está yendo súper rápido y que al final del día también tenemos, o sea, es una ventaja y una desventaja, pues, entonces, ya. Entiendo. Por ejemplo, este tema que me comentas de la era digital, porque eso es mucho de la era digital. ¿Qué herramientas o narrativas tipo storytelling, debates, medios sueles integrar a tus clases para mantener el compromiso y la motivación de los estudiantes? Bueno, todas las clases, pues digamos, tienen una temática. Puede ser una temática de crímenes, temáticas de ambientales, de actividades para hacer, a lo mejor temáticas de cines y series, ese tipo de cosas, los award seasons. Y yo trato de incluir las cosas que están como que más cercanas a la realidad, lo que pudieran estar cercanas a la realidad del público en el que estoy hablando, porque tenemos adolescentes, tenemos personas adultas, adultos contemporáneos, personas mayores, etcétera. Entonces hay que ver en cada grupo cómo tú logras transmitir ese mensaje y que ellos en realidad conecten con lo que uno le esté diciendo. Y también, bueno, yo en mi caso particular no solo doy clases, sino que también manejo lo que son los clubes de conversación, parte de los clubes de conversación aquí en el Centro Venezolano Americano. Y bueno, y es muchísimo más importante y creo que me sirve muchísimo más mi background de comunicación social y específicamente mi experiencia en el periodismo, porque tú tienes que ser capaz de generar debate de cosas que están pasando actualmente y cómo tú logras relacionar eso entre la sociedad venezolana, contexto venezolano y el contexto estadounidense. So, es una convergencia muy específica, pero que es posible hacer y más bien es bastante gratificante porque muestra que somos dos pueblos que no somos tan distintos el uno al otro. Trabajando en una institución con tanta historia como es el CBA, ¿cómo logras que los alumnos entiendan la importancia de la diplomacia entre sociedades a través del idioma? Wow. Es una pregunta interesantísima. Porque ahorita me mencionabas lo de Estados Unidos y Venezuela, y en ese intercambio conversacional debe haber diplomacia, debe haber una forma de transmitir ideas que no se malentienda, que no se tergiverse, es decir, todo con cierta sintonía con lo que la otra persona está diciendo, pero no cambiar la narrativa. No querer cambiar narrativas y tampoco imponer, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que claro, eso tiene que ver mucho más desde la metodología de cada profesor, ¿no? Pero a mí me da risa esa palabra porque la gente que metodología. Yo creo que tienes que ser, o sea, lo más auténtico que tú eres, ¿no? Y yo creo que mientras más humano tú logres, más humanos tú te sientas y más humanos tú te proyectes, o sea, vas a poder conectar mejor y hacer llegar mejor el mensaje. Entonces yo creo que una de las cosas es principalmente, bueno, educar a través del ejemplo, en ese sentido, a través de la diplomacia, pues porque mucho de la diplomacia es uno tener la capacidad de pensar,
de obvio expresar su opinión, pero también de escuchar cosas que no te gusten, cosas que no, con las que no estés de acuerdo. Y claro, ese tema en específico me parece bastante interesante y bastante álgido, al menos en nuestra sociedad venezolana, que tenemos tantos tiempos con tantas calamidades y, bueno, problemáticas, ¿no? De lo que yo veo aquí es que hay una necesidad y hay una voluntad de uno querer explicar como que su opinión y como que debatir, intercambiar ideas y más que todo expresarse. Eso sí lo veo mucho. Aquí hay mucha como contención y mucha gente, o sea, muchas cosas que uno no ha logrado decir generalmente, ¿no? Entonces, claro, es bastante complicado y hay que ser en cierto sentido como un cirujano / director de orquesta para uno poder como canalizar eso y hacerlo de la mejor manera posible, porque en cierto sentido Venezuela se ha convertido en una olla de presión que ahorita está empezando a sacar el vapor, por decirlo así. Entonces es como canalizar ese vapor y hacerlo de una manera productiva y aparte que no desemboque en otros sentimientos, por decirlo así, y en otras acciones que pueden ser como en las que la sociedad e incluso la persona se va a poder arrepentir en un futuro. Esas cosas se enseñan a través del ejemplo y claro, uno siempre y cuando guiando a la otra persona y bueno, sobre todo dentro de la diplomacia, que más importante es la comunicación, ¿no? Y no solo comunicación verbal, sino el lenguaje corporal, lenguaje corporal, toda tu imagen, o sea, todo tú está comunicando algo. Entonces, siempre, en todo momento. Es cuestión de uno como que, en cierto sentido, si ya todo lo que tú eres comunica, para tú cambiar tu discurso tienes que cambiar lo que tú eres y lo que tú piensas. Entonces, cómo tú vas moldeando tu capacidad de comprender al ser humano, de comprender, por decirlo así, el prójimo, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante porque siento que va uno dice diplomacia, sociedad, pero sociedad es antropología también, entonces es como... Y a su vez es individuo. Exacto. A su vez es mente. Precisamente, o sea, es como vas del macro al micro, entonces es como... Y llegar a ese micro. La manera en la que adaptas a un estudiante es el respeto a la libertad de pensamiento. Sí. En todas nuestras formas, porque pueden verse formas que no te gusten y aún así las tienes que respetar. Eso demuestra que eres muy diferente a alguien que de repente está muy radicalizado con su pensamiento y su ideología y de aquí me mantengo. No, yo soy flexible y puedo entender que tú puedes pensar de una manera y yo de otra y eso no tiene nada que ver con cómo somos como personas. O sí lo tiene que ver, pero ya no me involucro más allá de lo que tú tienes en tu bagaje comportamental, cognitivo, sociocultural. Sí, yo creo que hablando de eso, y gracias por ese comentario, porque uno tiene también que añadir otra capa, que es el tema de por qué uno está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, ¿para qué yo estoy dando mi opinión? ¿Y en qué contexto y espacio lo estoy haciendo? Entonces, mi punto, por decirlo así, tú estás en un club de conversación y estás hablando, o estás en una mesa de discusión de, qué sé yo, de la Organización de Naciones Unidas, y te vas a poner con expresar tus sentimientos y opinión, es válido, pero no es el punto. No es el punto. No es el punto y tampoco es la resolución a la que se quiere llegar. Entonces es como que, es decir, lo que tú piensas y lo que tú crees que va a aportar como que al proyecto, a la problemática y a la solución a ese proyecto y la problemática. Pues entonces es tener bastante muchas cosas en un mismo momento. Es un tema, como te digo, al menos en las últimas sesiones en lo que yo he dado en el club de conversación, me parece que again, es algo que Venezuela es una sociedad muy presurizada y hay que saber cómo ondear esos sentimientos que uno también tiene regados, pero sí siento que una de las cosas, y me parece bastante importante, es no repetir los errores del pasado. Por ejemplo, en cierto sentido no lo digo a nivel macro, político, etcétera, lo digo a nivel micro, de decir, por ejemplo, algo tan simple como que, ay, no digas eso porque, ay, vas a hacer que alguien se sienta mal.
o no es prudente, o si tú expresas una emoción es como que no, etcétera, no lo hagas aquí. Yo me parece que para uno poder progresar como sociedad, tienes que progresar como individuo. Y para progresar como individuo tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo y permitirte sentir y hacer cosas para tu propio crecimiento personal. Entonces, todo empieza desde el individuo. Y todo empieza también desde la duda, ¿verdad? Desde la duda. Era algo que hablábamos hace poco. Sí, hace unos 2 minutos. Dudar nos permite transformarnos. Y creo que eso es algo que se consigue en las aulas de clase. Eso es algo que se consigue en las aulas de clase. Sí. No tergiversar lo que están diciendo, sino entenderlo, comprenderlo y dudar de lo que están diciendo para llegar tú mismo a un insight. Claro. Y de ese insight decir, ok, esto me construye a mí como persona, esto es lo que quiero que me construya. Sí. Y eso es tan importante y tan necesario porque del pensamiento crítico se desenvuelven varias aristas. Sí. Entre ellas la flexibilidad cognitiva. Yo puedo escucharte a ti, puede que yo no esté de acuerdo, pero mi expresión corporal y mi transmisión de mi mensaje no va a ser de odio. Que creo que eso es tan importante ahorita, no transmitir odio con lo que tú dices ni tu cuerpo expresa, sino bueno, te respeto, así no lo comparto. Sí, totalmente. O sea, y también no solo eso, sino también es la capacidad de uno de darse cuenta que uno es un ser humano y es capaz de equivocarse, porque tú puedes dudar y dudar no es equivocarse, pero saber que te puedes equivocar y asumir esa equivocación es un tema. Eso era la cosa que estaba hablando el otro día en mi podcast, porque tengo un podcast. En un podcast, conectarnos las redes sociales. Es @elmicro de Isa. Justamente estaba analizando una película que se llama Weapons. En español es La Hora de la Desaparición. Entonces, el tema es que yo estaba reflexionando en ese episodio, es algo que te voy a comentar aquí también, que uno en un aula es una persona sumamente vulnerable. Claro, y uno lo verán, al menos a mí, yo me verán así como que una muchachita de 26 años, whatever. Tengo 26 años, soy una muchachita. Pero igual uno teniendo como que esta presentación, la edad que uno tiene, cualquier edad que sea, en un salón de clase, tú eres la responsabilidad, tú eres la figura, tú eres la autoridad, y si tu alumno tiene 60 años, tú tienes una potestad por encima de esa persona de 60 años. Y debe notarse. Y no es cuestión de que yo tengo que ejercer el poder ni nada, sino hay una autoridad que es, o sea, va de plano con ser profesor. Y es algo que, por más que uno no le guste ponerlo de cierta forma, es un control que uno tiene. Sí. Es una autoridad que uno tiene, es una, por decirlo así, un poquito fuerte, una dominación que uno tiene sobre otra persona, ¿no? Entonces es una posición de poder versus una posición de vulnerabilidad. Y bueno, es una posición que a mucha gente no le gusta, ¿no? Por eso, al menos en ese sentido, yo admiro muchísimo a las personas que son ya mayores y quieren seguir estudiando. Porque uno joven, un carrecito, etcétera, y es como que, bueno, whatever. Pero uno creo que mientras más te vas sazonando en la vida, menos te quieres exponer a esa posición de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de lo de la equivocación, o sea, en un salón de clase uno se va a equivocar, o sea, es el lugar para equivocarse, y uno a través de la equivocación es que aprende, pero tú aprendes también a través de la duda. Entonces es como que me equivoco, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? / duda. Entonces empiezas a como que y la reflexión, etcétera, y llegas a ya después a ser maestro en cualquier cosa que tú quieras hacer. Entonces son procesos bastante interesantes. Demasiado. Y es el inicio de la filosofía, que eso es algo que también como tema nos gusta a ambas. Sí. Y ha nutrido muchas de nuestras conversaciones. Y bueno, de nuestra carrera profesional. De nuestra carrera profesional también. Ya para finalizar, para cerrar, después de todo este tiempo en las aulas del CBA, ¿qué sientes que es lo que más te ha sorprendido de descubrir el poder del lenguaje como puente para transformar
oportunidades de vida de los alumnos. Y no solo las oportunidades de vida, también esas formas de pensamiento que puedan tener que los lleva a la duda y a la reflexión de sí mismos. Claro. ¿Qué crees que es lo más impactante y qué te ha sorprendido más a descubrir de ese poder? Bueno, yo creo que no solo dentro de la hora de clases a lo mejor un cambio inmediato o el cambio más lógico que uno pueda pensar, yo lo veo más a través de una visión como integral de lo que pudiese mejorar en el ser humano, ¿no? Yo he tenido alumnos que solo lo que hacen es estudiar aquí, como he tenido alumnos que manejan 2 trabajos y medio y encuentran el tiempo para poder llegar aquí al CBA. Entiendo. Y yo siento que de cualquier u otra forma, tener la disciplina y querer, y lo veo más con los adultos, obviamente, ¿no? Porque la mayoría se pagan sus propios cursos, sí, o los ayudan los papás, ¿no? Pero hay alumnos que literalmente lo sacan de su propio bolsillo querer estudiar inglés. Y yo creo que más allá de uno obtener la habilidad del manejo del idioma, yo creo que te ayuda mucho con lo que es la disciplina y el valor hacia uno mismo. Porque dices, ok, yo estoy manejando 2 trabajos, incluso 3, pero igual siento que es importante yo tener que progresar como una persona, ¿no? Quiero hacer algo por mí, incluso ya sea para aprender o no, porque llega un punto en el que hay gente que viene para acá, y eso yo lo tengo muy claro, y volviendo atrás con el tema de una Venezuela muy presurizada, siento que incluso hay gente que viene aquí es para despejarse la mente, ¿sabes? No viene precisamente como tengo que aprender, sino, mira, quiero ver otra cosa, o sea, quiero salir de mi rutina. Y aparte es algo que te llena, pues, porque no es, o sea, la gente puede ver aprender un idioma como difícil, pero al final del día es tú adoptar otra cultura, básicamente. Exacto. Y tú como que incorporar cosas nuevas en tu dinámica y repetición, hábito, y ya después eso se vuelve parte de ti. Entonces yo creo que una de las cosas que enseña bueno, en este caso aprender un idioma, pero es más que todo te enseña ese compromiso hacia ti mismo y que ese compromiso vale. Y en cualquier forma, porque claro, a nivel técnico, como te digo, uno sale con las técnicas del inglés, de comprender el verb to be, el past perfect, ese tipo de cosas, pero al final del día lo que queda es como que esa blueprint de tu saber de que cumpliste y lograste hacer algo que tú querías lograr a pesar de todas las cosas que tenías en contra. Y eso crea bastante, no solo, que lo logré a pesar de, sino lo logré porque yo tengo la determinación en mí para lograr ciertas cosas. Y yo creo que eso es importante, en vez de switchar el tema de, yo soy una víctima que logré hacer esto a pesar de decir, mira, o sea, tengo unas condiciones chill, pero yo por mi convicción y por mi voluntad logré hacer una cosa, en este caso sacar un título de B2 en el Centro Venezolano Americano, y eso me parece una de las cosas más gratificantes que he tenido. Bueno, muchas gracias, Isa. Ya para cerrar también me gustaría preguntarte quién ha sido pilar en tus formas como ves el mundo, en tus maneras de pensar, de sentir, de actuar. ¿Quién sientes que ha sido una motivación en tu vida para decir yo quiero ser mejor persona y esta persona me impulsa a ello? Wow. Bueno, a mí me gusta mucho, no sé decirte tipo persona de la vida real, sí sé decirte que, bueno, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y una de las historias que a mí me inspiran mucho, y también las novelas, es esta cuestión del holocausto. Hay unas historias también como que muy wow. Pero por ejemplo, de un lado, una persona que a mí me inspira mucho es Viktor Frankl, con el libro del Hombre en búsqueda del sentido, porque, o sea, imagínate ese señor viviendo todas las cosas que vivió en Auschwitz, y a pesar eso se ponía a pensar, ¿sabes? O sea, qué mayor rebelión puedes tener y qué mayor
¿Y qué nivel? ¿No? Porque es como que, o sea, todo está perdido, no sabes si vas a morir, si vas a vivir al día siguiente, y aún así te preocupa vivir con un ápice de dignidad y de ver cómo puedes mejorar en tu día a día a pesar de estar tan restringido. Eso me parece bastante... O sea, conscientemente no pienso mucho en eso, pero sí siento que es una de las cosas que a mí me ha marcado mucho, ver cómo uno en cualquier situación puede sacar y seguir adelante. Aferrarse a algo, porque él estaba aferrado a su proyecto a su libro. Sí, es el libro que justo ella comenta, él estaba como, bueno, todas mis investigaciones las perdí. Todo lo que sabía ya no está. Sí. Entonces resignificar como toda la experiencia para transformarla en un libro. Sí. De un evento que él sufrió muchísimo. No, y que es súper traumático. Sí, ¿no? pero creo que ese libro transforma, yo lo leí el año pasado, lo tengo fresquito por eso, y siento que es como una de las cosas que te hace decir, no la puedes estar pasando mal, pero si te aferras a algo muy fervientemente, como yo quiero sacar adelante mi título universitario, así tengas todo en contra, sí. Tú no te estás posicionando como una víctima que lo tienes todo en contra, estás a favor de tu meta, y eso me parece súper admirable. Sí, pocas veces lo he visto. Es el cambio de mentalidad de ay, pobrecito yo, que la vida, etcétera, sino, ok, como yo logro hacer tal cosa con las cosas que yo tengo, ¿no? Con las herramientas que yo tengo. Y volviendo a este mismo tema de las personas que han vivido el holocausto, hay una serie, y tengo el libro, no me lo he leído, pero hay una serie en HBO Max que se llama El tatuador de Auschwitz, que es basado en un libro también, y cuenta la historia de un muchacho que es de Eslovaquia, que, bueno, cae prisionero de Auschwitz en el campo de concentración, pero pasa y resulta que, bueno, las vueltas de la vida, y uno puede decir que Dios también metió su mano ahí, se enamora de una judía que conoció en el campo de concentración. Entonces tú ahí ves, claro, por una parte tenemos a Viktor Frankl, que lo hace por, bueno, digamos, por convicción propia y por querer sobrevivir y por querer tener un propósito para tener más allá. Pero hay veces que bueno, uno puede estar muy entregado a las situaciones que uno tenga, pero hay una chispa en el universo, está Dios, lo que tú quieras creer que sea que está detrás de eso, que te pone cosas en tu camino y que tú tienes que saber aprovechar, a pesar de las circunstancias. Porque imagínate, estos dos muchachos se enamoran en un campo de concentración y viven en el campo de concentración con todas las dificultades que tienen, y claro, al final todo resulta bien, es basado en la vida real, ellos salen, etcétera, pero, o sea, su historia empezó en un sitio bastante oscuro, bastante tenebroso, ¿sabes? Sí. Es como todo lo malo que puede ocurrir en un campo de concentración, y hay amor, nace amor ahí. Exacto. Entonces es saber también, al menos a nivel personal, que no todas las cosas tienen que estar como que en el mismo tiempo que uno piensa que van a pasar, ¿no? Sino que, por ejemplo, tú en un momento puedes estar viviendo una situación muy difícil, muy triste, muy injusta, pero que dentro puede haber un rayo de luz, ¿no? Entonces me parece bastante importante tener eso enfrente y tenerlo en la mente como inspiración, ¿no? Bueno, y al menos fuera del tema del holocausto, pero siento que es una persona que como que evoca mucho esto, es el personaje Irving Smith de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin, bueno, el comandante de la Legión de Reconocimiento. Tiene esa misma mentalidad de ver cómo yo puedo progresar a pesar de tenerlo todo en contra, y cómo yo puedo encontrar un significado dentro de las aberraciones que pasan dentro de mi mundo. Entonces, claro, es un poco muy épico, un poco dramático, ¿no? Pero creo que se pueden aplicar en la vida diaria. Sí, pasa en la vida real y pasa en... Bueno, muchas gracias, Isa, por acceder a venir a Estudiando con Di. No. De verdad. ¿Quieres estar otra vez? Así fue con mi mejor amiga, ella también quiere estar otra vez, y creo que es una conversación nutrida que le enseña a otras personas distintas formas de llevar el día a día, y en especial a estudiantes que se sienten perdidos, Sí. cómo llegar a entender qué quiero ser yo en la vida y no juzgarte por eso. También tiene su bagaje psicológico, que aquí ambas sabemos que ir al psicólogo es importante para conocerse a sí mismo y entender tu contexto. Sí. Pero siempre agradecida de ser como una parte que te ayuda en ese proceso de ser estudiante, que no es nada fácil. No, paciencia y Resiliencia. Y
Y bueno, no toda la vida es estudio tampoco, porque uno es como, ay, que tengo que sacar las mejores notas, etcétera. Claro, un tema es estar becado, ¿no? Yo estuve becada en parte de mi experiencia universitaria y claro, eso le añade una presión, pero si tú tienes la capacidad y la potestad de tú poder estudiar y solo tener eso en la vida, también es cuestión como balance, ¿no? Mi tema es que no se estresen. Hoy busquen herramientas para no estresarse. Exactamente, y poder paliarlo todo. Entonces, incluso si están ya empezando como este proceso de ser estudiante universitario, sí, con mucha calma, con mucha parsimonia, no se aceleren. Aunque bueno, hay distintas personalidades, pero no se aceleren porque al final del día todo tiene sus tiempos. Entonces, bueno, muchas gracias, Isa, nuevamente. Gracias a ti. Estamos modo despedida venezolana. Pero bueno, gracias a ustedes por ver. Gracias. Nos vemos en otra próxima emisión de Estudiando Contigo.